Todas las orientaciones de política educativa emanaban del Consejo Federal de Cultura y Educación, en el cual estaban representadas todas las provincias a través de sus ministros. Luego, cada provincia adecuaba, adaptaba esas orientaciones. Una decisión que se tomó en el primer año de la dictadura a nivel nacional, y eso fue repercutiendo en todas las provincias, fue sacar de la currícula de la escuela secundaria una materia que se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina, que la había incluido el gobierno peronista de 1973. Esa materia se eliminó y se introdujo una materia que se llamaba Formación Cívica, cuya primera clase la dictó el entonces ministro de Educación, Bruera, ministro de Educación de la Nación, del gobierno de facto, que había sido ministro de Educación de Santa Fe durante los años de la Revolución Argentina, ¿no? O sea, a partir de 1966. Con esa materia se buscaba inculcar determinados valores que estaban en consonancia con, podríamos decir, las orientaciones ideológicas de la dictadura, es decir, la lucha contra la subversión, la lucha contra el enemigo interno. Entonces, como se pensaba que el ámbito educativo era un ámbito que había sido cooptado por la subversión, entendiendo por subversión todas aquellas ideas y prácticas que atentaran contra las formas de autoridad, estamos hablando del ámbito educativo, contra las formas de autoridad, determinadas ideas que atentaran contra lo que se consideraba los valores de la nación, etcétera, etcétera. En el año 1979, esa materia pasa a denominarse Formación Moral y Cívica, y la adoptan todas las provincias para las currículas de la escuela secundaria. Se le agrega la palabra moral, ¿no es cierto? Y eso no era, neutro. La razón era que se reforzaban la inculcación de ciertos principios que eran básicamente de la moral católica. Se consideraba que esa materia era clave para formar a los estudiantes del secundario. También en los manuales de la escuela primaria aparecían contenidos afines a lo que era esa asignatura en el secundario. Básicamente porque se consideraba que tanto docentes como alumnos estaban en riesgo de ser cooptados por las ideas de la subversión, como se decía en la época. Entonces esa materia era un vehículo para contrarrestar eso que las autoridades educativas consideraban nocivo en la educación. Circunscribiéndonos a la provincia de Santa Fe, también se daba en los institutos que formaban maestros, en los institutos de formación docente. También se daba esa materia. Incluso en la provincia de Santa Fe se implementa un profesorado de formación moral y cívica, ¿no? Y en el boletín de educación de la provincia también se desarrollan cursos para los docentes. Bueno, esa era una de las materias más controladas. Luego también uno podría plantear una serie de controles, por ejemplo, sobre la vestimenta en las escuelas, observación de determinadas asignaturas que eran consideradas peligrosas, como puede ser historia, biología por la teoría de la evolución, literatura, porque había una cantidad de escritores que estaban prohibidos, filosofía, por si acaso algún profesor se salía, digamos, de la filosofía aristotélico-tomista. Es decir, había asignaturas que estaban especialmente controladas por el contenido que podían tener y por las interpretaciones que podía desarrollar un docente en la clase. En general, lo que se observa, sobre todo cuando uno entrevista a docentes que se desempeñaron en el sistema educativo durante los años de la dictadura, fundamentalmente lo que se observa es la idea de un gran temor, de la conciencia de que se estaba siendo controlado, aunque hubiera controles sutiles o formas, ¿no es cierto?, de observación sutiles, pero la conciencia de que se estaba siendo observado, controlado.
uno tendría que ver cuadernos escolares o carpetas escolares de estudiantes del secundario para ver efectivamente cómo se enseñaba, qué se enseñaba, ¿no es cierto? Porque siempre hay márgenes para salirse de una situación, digamos, que te encorseta o que te constriñe, pero uno nunca tiene que perder de vista el contexto de terrorismo de Estado, de represión, que efectivamente ejercía una presión muy grande sobre los docentes.